El trazo errante. Es un placer tener en Radio Sefarad a Samuel Benarroch. Bienvenido. Hola Raquel, gracias por la invitación. Gracias por atendernos, Samuel, porque sé que estás muy ocupado días antes de la presentación en Espacio Ronda de tu libro Sin Miedos y también de la exposición Origen. De las dos cosas vamos a hablar en El trazo errante, un libro y una exposición, por supuesto, conectados. Samuel, háblanos de cómo nace la idea de presentar estos dos proyectos. Sí, desde hace ya muchísimo tiempo, quizás unos 15 a 20 años atrás, he desarrollado en conjunto con mi actividad profesional, yo soy médico cirujano y he tratado de desarrollar la parte artística que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Y cómo lo hago es a través de dos vertientes. La primera es la pintura y la segunda es la escritura. Lo hago a través de prosa en todos sus términos, ¿no? Prosa poética, científica, narrativa, etc. ¿Cómo nace la idea de hacer una exposición donde el protagonista es el alfabeto hebreo, son las letras del alfabeto hebreo? Y básicamente la idea es tratar de dar a conocer al público no conocedor del idioma o la lengua hebrea sus letras. Las letras, como sabemos perfectamente, son lo que ha llevado a la humanidad realmente a la propagación del conocimiento y al progreso de las civilizaciones, ¿no? El alfabeto hebreo ha tenido desde muchísimos años, unos 1000 años antes de la era común o de Cristo. En la edad de bronce realmente es cuando se crea esta estructura nueva que permitió que no sea simplemente asequible a personas que tenían un nivel cultural alto, sino que podían transmitir información al pueblo en general. Los pictogramas que se muestran iniciales se conocen como alfabeto protosináctico, alfabeto protocananeo o alfabeto paleo-hebreo. Todos tienen una mezcla muy importante y a partir de este primer alfabeto surge el resto de los alfabetos a nivel mundial. El alfabeto griego es una derivación absoluta de este alfabeto. Lo que hicieron los griegos simplemente es escribir de izquierda a derecha, a diferencia del alfabeto hebreo, y voltear los signos iniciales. Y así surge el alfa, beta, gamma y delta, que es derivación absoluta del Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Y la representación pictórica de esto es sumamente interesante. Y es, como decías, una de las primeras aportaciones que hace el mundo judío al resto de las culturas y los pueblos, ¿no? Sí, realmente el establecimiento lineal de que solamente procede de nuestra acervo de la lengua hebrea, y debemos recordar que hace muchos años atrás la lengua hebrea como tal no era lo que se hablaba, era un hebreo antiguo. Alguien y mucha gente dice que era o se conocía como arameo, pero realmente lo que había era una mezcla de culturas muy interesante en la zona de Canaán, que actualmente es en la actualidad es Israel como tal, ¿no? Uh-huh. Origen tiene muchos intereses y se puede abarcar desde diferentes ámbitos, porque nos podemos aproximar a ella como una exposición de pintura, pero también una exposición didáctica con la que quieres que se aprenda y que se enseñe este alfabeto. Sí, tiene una excelente pregunta o afirmación. Es sumamente importante para mí como persona, como artista, como profesional, dar a entender ciertas cosas que realmente han carecido de estudio suficiente, y especialmente en España, ¿no? Entendiendo también perfectamente de que la cultura sefardí se origina en España. Sefarad es hebreos en España. Por consiguiente, la cultura base de nosotros procede de esta península. Pero por razones que no vale la pena mencionar hoy en día, aunque están presentes en todos nuestros días, la ignorancia y el no conocimiento
del alfabeto hebreo ha hecho también que se alejen muchas cosas de nosotros, incluyendo las personas. Por consiguiente, por supuesto que una de las funciones primordiales, esenciales, es tratar de acercar a las personas a este conocimiento y que a través de este conocimiento permita también realizar una mejora en las relaciones entre ambos pueblos. Samuel, háblanos de las técnicas, del formato de estos cuadros. Sí, básicamente como artista, como pintor, yo utilizo muchísimas técnicas, pero estos cuadros tienen una anécdota muy interesante. En su totalidad son 22 cuadros, que son las 22 letras más 5 letras que se utilizan al final o modificadas, ¿no? Son en total 27 a 30 cuadros, cada uno representa una letra, están hechos con mucha textura sobre lienzo y pintados con óleo. Algunos de ellos, pero otros también con acrílico. Por consiguiente, lo que te quiero decir es que utilizo muchas técnicas para dar a entender esto. ¿Cómo se hicieron? También es muy interesante. Las obras fueron realizadas solamente, las pinté de noche, como básicamente, te tendría que explicar otras cosas, pero básicamente pintaba de noche en el momento de la creación de esta serie, ¿no? Y los pinté durante casi 30 noches seguidas, un cuadro por noche. Wow. Y me dio la posibilidad de que sin estar programado de ninguna manera y sin tener grandes conocimientos de cábala, ni de cultura, ni del alfabeto como tal, cada uno de ellos salió de un color totalmente distinto. Por consiguiente, tenemos 30 cuadros distintos pintados de colores. Cada letra se identifica con un color y cada significado de letra también tiene sentido porque están dibujados dentro de cada cuadro. Y las gamas de color, me imagino que conectarán también las letras que se aproximen en significado, ¿no? O en numeración. No. Sí, generalmente cuando uno expone o habla de los alfabetos, debemos de conocer de que el alfabeto hebreo se expone casi siempre en triadas, son 3 cuadros, y por supuesto que tienen relación el color, la forma, etcétera, para dar armonía y belleza a lo que es la exposición. ¿Y el formato de los cuadros, Samuel? El formato son grandes formatos, hasta 1,5 metros de altura por ancho. La mayoría de ellos estamos hablando de formatos de 1 metro por 80, etcétera. Son obras de mediana a gran formato. Son imágenes que nos atrapan y que les recordamos podrán ver este jueves, el próximo jueves 23 de noviembre es la inauguración a las 19:30 en el Espacio Ronda de Madrid y podremos disfrutar de la exposición hasta el 12 de diciembre. Pero no es solo, como les adelantábamos al principio, una exposición pictórica, sino que también presentas el libro Sin miedos. Decía el poeta que hay que conjurar el miedo y la pena, y tú me imagino que lo haces en este libro, ¿no, Samuel? Efectivamente. Una vez que empecé a realmente escribir, que lo he hecho durante muchísimos años, yo he escrito un par de libros a nivel científico y muchísimos artículos en mi profesión, pero a nivel artístico, a nivel de la creatividad en prosa y en narrativa, escribí en el 2014 algo que está relacionado con esta exposición, con Origen, y se llama Mesas y Leums, el secreto de las letras, y es un relato corto. Ese relato corto también va a estar presente en esta exposición porque van uno muy cerca del otro. Sin embargo, la parte y lo que realmente en ese primer relato corto era realmente la búsqueda del hombre, la búsqueda de ciertas respuestas dentro de nuestras vidas. Todos tenemos búsquedas y este primer ensayo literario es para fundamentar estas búsquedas. El segundo, que es Sin miedos, es otra cosa. Una vez que ya sabemos y encontramos ciertos caminos, nos empiezan a surgir cada vez interrogantes, la angustia, el miedo, la pérdida de amores, la pérdida
o del encontrarnos bien nosotros mismos, el sentido de la vida, por qué buscamos y por qué creemos en ciertas cosas y en otras no. Y efectivamente, saber que todo en la vida no puede ser clasificado en hechos buenos y malos, cosa que para mí no tiene ningún sentido. Los hechos de la vida son hechos de vida, simple y llanamente. Y el poder de cambio que suceden o que se suceden a partir de los hechos no tan buenos, estamos hablando de las cosas malas, entre comillas, son los que realmente nos despiertan, son los que nos hacen mejorar, son los que nos llevan a buscar y a encontrarnos a nosotros mismos. Por consiguiente, Sin Miedo narra esas búsquedas en forma de prosas, y muchos de ellos se acompañan también de obras pintadas para esas prosas. Uh-huh. O sea que combinas el texto con obra gráfica en este libro Sin Miedos. Sí, en el primero también lo hice. En el primero combiné 30 cuadros con 30 prosas muy cortas, por eso se llama relato corto. Y en este son 105 prosas en todos los niveles. Te estoy hablando escribí yo una para un amigo mío que se había suicidado, que se llamaba La caída real, ¿no? La enfermedad como factor fundamental de aprendizaje y de nuestras vidas, etcétera, ¿no? Y en este libro Sin Miedo son 105, como ya te dije, prosa, combinada con aproximadamente unos 50 cuadros o obra gráfica. Uh-huh. Una obra que ¿cuánto tiempo te has tardado en realizar, Samuel? Porque parece, importante, numerosa. Sí, yo he pintado durante muchísimos años, desde que me mudé para España. Mis padres son malagueños, mi madre de Melilla, y por supuesto que con la guerra civil se fueron para Venezuela, pero al llegar de nuevo yo aquí, desde hace ya cerca de 18 años, he tenido una intensísima labor a nivel de arte, ¿no? Y lo que he hecho realmente es recopilar aquellas obras que me gustaban para poder ser utilizadas en esto que quiero, que es el transformar nuestro pensamiento en algo más positivo, aunque los hechos no lo sean. Uh-huh. No se puede hablar de una escuela judía o de arte judío, pero sí de artistas judíos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Ahí no voy a estar tan de acuerdo contigo, Kelly. Te voy a decir porque el arte realmente no tiene en ningún momento una identificación en cuanto al artista, en cuanto a grupo, ¿no? Porque la varianza dentro de un grupo, al igual que de una nacionalidad, es inmensa. Sin embargo, hay N cantidad de artistas que han sido judíos y que han reflejado sus pensamientos de judío, su base judía, a través de sus pinturas. Yo soy uno de ellos. La base fundamental mía de mi pintura, aunque pinto todos los rasgos, todas las ramas distintas, naturaleza, viva, muerta, retratos, etcétera, pero mi obra fundamental es una obra que está dictada al conocimiento de letras del alfabeto hebreo. Por consiguiente, sí se puede hablar de que existen muchos artistas con el mismo interés, pero que sea un arte judío como algo descrito, no, porque hay artistas judíos que se han desenvuelto en todos y cada uno y sumamente conocidos, ¿no? Uh-huh. Samuel, ¿qué hay de cirujano, qué hay de médico en tu pintura y en tu literatura? Bueno, pues nuevamente la pregunta muy buena. Si tú me preguntas a mí cómo puedo combinar de forma veraz, de forma real, dos áreas que quizás muchos han creído que son opuestas, pues yo diría que no son absolutamente nada opuestas. Número uno, de la ciencia conseguí el conocimiento objetivo de las cosas, por ponerle alguna clasificación. De las artes conseguí aquello que no tiene tantas explicaciones, sino simplemente nos ha llevado a nosotros a tener la necesidad de vivir con ello.
Te recuerdo que una de las cosas o de las habilidades más frecuentes, al igual que el canto, el bailar en las personas, es el escribir, es el dibujar, es el pintar. Es la forma que el ser humano siempre ha querido manifestarse de alguna u otra manera. Por consiguiente, a mí, por eso te nombré, que no sé si te ha parecido extraño, pero yo tengo algo que se llama prosa científica, y es que a través del conocimiento científico de ciertas cosas, o la base real de ello, pues lo hago bonito para que sea aprendido desde la parte subjetiva. Y eso también me ha ayudado a tener una relación con mi obra pictórica un poquito más agradable, ¿no? Yo cuando estoy delante de un cuadro, yo le digo a la persona que lea lo que yo quise decir en el cuadro, y lo hago en una prosa. Por consiguiente, no es el cuadro abstracto en ningún momento. Es un cuadro que tiene un significado que hay que buscarlo a través de leer la prosa, que sencillamente lo que está haciendo es explicar qué significa el cuadro. Además, contarás con un pulso mucho mejor que otros pintores. Bueno, siendo ya un poquito mayor, ya el pulso va cambiando un poquito, pero efectivamente, tú sabes que una de las cosas más interesantes para evitar la demencia senil y la degeneración de cierta estructura neurológica es mantenerse activo y mantener activo nuestras habilidades. Por consiguiente, a mí me ha mantenido activo, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, era una pregunta broma para prepararte para la difícil con la que despedimos este programa. Muy y bien. Es que hagas el esfuerzo, ya sé que os cuesta mucho a los artistas, de elegir una obra para que sea para ti la más representativa o a la que más unido te sientas de esta exposición Origen. Sí, a ver, difícil. Efectivamente, acuérdate también que voy a llevar unos cuadros que se van a exponer y que van a ser a la venta. Y yo, para serte sincero, se me hace muy difícil el desprenderme de las obras. Pero muy, muy difícil, porque cada una de ellas lleva muchísimo de mí dentro, y prefiero tenerlas en casa que darlas, ¿no? O de venderlas. Pero eso me hace que tenga que tener las casas muy grandes, o mi esposa se muere limpiando debajo y viendo dónde las voy a meter, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que si tuviese que escoger alguna, escogería la letra Shin. La letra Shin es la letra S en el alfabeto, y a través de esa letra yo hice, a partir de la letra original, yo le hice una modificación, y a partir de esa modificación, que fue mi propia evolución, es aquello que he tratado de mejorar en mi vida, que he tratado de hacerlo o formar parte de mi lado positivo, es mi letra. La letra Shin tiene una connotación de movimiento, de evolución, y a mí me gusta muchísimo. Además, es de color dorada y es muy grande. Total, que me identifico con ella muchísimo. Muy bien. Te agradecemos mucho que hayas hecho ese esfuerzo de elegir una de estas maravillosas obras que podremos ver muy pronto aquí en Madrid. Muchísimas gracias, Samuel. Ha sido un placer que nos presentaras Origen y Sin Miedos. Bueno, y muchísimas gracias a ti, Raquel, a Radio Sefarad por realizar esta entrevista, y por supuesto nuevamente los invito, incluyendo a ti y a tu equipo, a ver si quisieran pasar por ahí. Yo les explico personalmente las obras, hasta la que más me gusta. Muchas gracias.